Bueno, ahí estamos. Entonces tenemos el problema 2.64. Dice, el cambio de diámetro de un perno grande de acero se mide cuidadosamente mientras se aprieta la tuerca, puesto que el módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 6. Pues no nos dice en qué unidades, pues me imagino que son PSI, porque pues está en ¿cómo se llama? En el sistema inglés. Luego, la relación de Poisson es 0.3 y determine la fuerza interna en el perno si se observa que el diámetro disminuye en 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas, ¿verdad? Entonces, pues nos están dando la deformación que va a tener el tornillo o el diámetro final que tendría, bueno, no, sí, el la reducción del diámetro sería más bien que tiene el tornillo. Entonces nos piden qué fuerza es la que se ha aplicado conforme se estuvo apretando la tuerca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le entramos al problema? ¿Ustedes? ¿Ya? ¿Cómo le entramos al problema? ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre que le entremos al problema? Calculando la deformación unitaria, pero ¿con qué ecuación sería, Randy? ¿Ya? ¿Cómo terminamos lo de la deformación unitaria? Fuerza partidaria, ese sería el esfuerzo. Con el esfuerzo. Con la deformación, fuerza por longitud, partido área por mol elasticidad. Con esta ecuación, ¿les parece a todos?
Ok, entonces, si usamos esta ecuación, ¿qué vamos a hacer ustedes? Vamos a ver la que relaciona la relación de Poisson y el módulo de elasticidad. ¿Que sería cuál, Sergio? ¿Qué ecuación? Por el esfuerzo, relación de Poisson, por el esfuerzo más el otro esfuerzo, ¿sí? ¿Qué eje determinamos la deformación unitaria? ¿Ustedes? ¿En X? ¿Y y Z? ¿Así? ¿Todos de acuerdo? Sería en Y porque disminuye el diámetro. Pues ustedes mandan muchachos, aquí ustedes díganme qué, qué eje usamos y qué eje calculamos y a ese le entramos, ¿verdad? Recordemos que aquí tenemos deformaciones en los tres ejes. Y depende en qué eje quieren calcularlo, pues en ese eje le entramos, vamos, muchachos, aquí. El tema del eje es el de menos. Entonces, muchachos, entonces quedamos en X. Ok, entonces, ¿cuál de las dos utilizamos? ¿Ustedes? ¿Esta de acá o esta de acá? Esta de aquí podríamos utilizarla porque la tuerca está generando una fuerza en tensión, ¿verdad? Entonces, al tener esa fuerza en tensión, obviamente va a producir una deformación. Lo único que
esa deformación va a ser únicamente en un eje. No va a ser en dos o en tres ejes, ¿verdad? O sea, esta ecuación nos da la deformación que se genera, pero en un eje. Y este eje es el longitudinal, que sería acá, ¿verdad? Entonces, lo que estaríamos determinando con esto es cuánto se alarga el tornillo según cómo se vaya, eh, ¿cómo se llama? Apretando la tuerca, ¿verdad? Entonces sería esta acá, pues si no nos dan longitud, no nos dan nada, entonces esta la descartamos, ¿verdad? Ok, luego veamos esta, la deformación en X, más un medio, perdón, el inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en X menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y más el esfuerzo en Z, ¿verdad? Entonces, de aquí pues depende qué eje o cómo sea nuestro sistema de ejes, ¿verdad? O de coordenadas, pues para saber si realmente nos interesa calcular X, Y o Z, ¿verdad? Entonces, si hacemos el sistema tradicional, digamos, acá, vamos a tener que aquí es X, acá Y acá es Z, ¿verdad? Pues sí es el sistema tradicional, pero como al final nosotros somos los que elegimos cómo vamos a poner nuestros ejes, podríamos decir que este es X, esta acá es Y y este sigue siendo Z, o este es Z y este es Y, pues nosotros decidimos, ¿verdad? O sea, con eso es el menor de los problemas. Entonces, pues si lo dejamos como tradicionalmente, entonces, pues ahí como nos puso Sergio, sería con el eje Y, no con el eje X, el que tenemos que realizar nuestros cálculos, ¿verdad? Ok, y esa sería nuestra ecuación. Ok, entonces, tenemos que la deformación unitaria en Y va a ser igual a todo esto de acá, ¿verdad? Entonces, esta deformación unitaria es lo que, bueno, aquí nos están diciendo que el diámetro disminuye en 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Qué significa eso? Que aquí nos están dando una deformación total, no una deformación unitaria. Entonces, nos están diciendo que la deformación es 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas y el diámetro o la longitud, pues como lo quieran ver, es 2.5 pulgadas. Y sabemos también que la deformación unitaria es la longitud, perdón, la deformación partido la longitud, ¿verdad? Entonces, tenemos deformación, tenemos longitud, podemos calcular la deformación unitaria, que esta es adimensional, recuerden, y esta pues es la que podemos utilizar para determinar la deformación, pues no la deformación unitaria, porque esa ya la tendríamos, sino que el esfuerzo que vayamos a necesitar. ¿Vamos bien? ¿Ya? ¿Estamos claros acá? Entonces, empezamos a poner ahí con el dedo, mucha empezamos a señalar, si no, pues si no se animan. Aquí ustedes mandan mucha. Ok, ¿cuál, Suseli, perdón? ¿Y quiere que repitamos? Porque el diámetro lo toma igual que la longitud. ¿Cuál? ¿Esta parte de acá de la deformación unitaria, Suseli? ¿Sí? Ok. Ahí va también tu respuesta, Sergio. O sea, porque el diámetro lo tomamos igual que una longitud. Ok. Tenemos que el diámetro del tornillo
es esto de acá. Entonces, si lo vemos en Y, pues aquí estaríamos viendo únicamente nuestro tornillo en dos ejes. Vamos a decir acá, eje X. Vamos a volarnos esto mucho porque solo está fregando más de lo que digo. X y Y, ¿verdad? Entonces, necesitamos determinar la deformación unitaria que se está generando en el eje Y, que es lo que tenemos acá. Entonces, para el eje Y, este diámetro de acá, o esto va a ser la longitud, que sería el diámetro del tornillo, ¿verdad? ¿Sí estamos claros, Sergio? ¿Por qué el diámetro lo tomamos igual que la longitud? ¿Por qué? Porque esa es la longitud del tornillo. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos que la longitud para Y es este diámetro 2.5 pulgadas y la deformación nos están diciendo que el diámetro disminuye en 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas? O sea, esto es lo que está disminuyendo el diámetro. Entonces, si viéramos la deformación en el tornillo, vamos a poner ángulo, digamos, eso de ahí va a ser nuestro diámetro ya pues reducido o comprimido o contraído, pues como le quieran ver, pero el diámetro ya una vez que se aplicó la fuerza en la tuerca, ¿verdad? O una vez que ya se apretó la tuerca. Entonces, este diámetro comparado con este de acá es 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas más pequeño. Entonces, podemos decir que la deformación, si este lo pegamos para abajo, la deformación que se produce en el diámetro es 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahora? O sea, ya sabemos cuánto es la longitud y cuánto es la deformación que se está produciendo. Pues, o si lo quieren poner como está ahorita acá, vamos a tener aquí una deformación medios y acá va a ser la otra mitad de la deformación, que entre las dos pues suman esto de acá. Ahora, pues para el final es lo mismo. Entonces, ya tenemos la deformación, ya tenemos la longitud. Con esto pues ya podemos determinar nuestra deformación unitaria. Recordemos que la deformación unitaria es adimensional y lo que buscamos o lo que vemos o lo que relacionamos acá es la deformación que tiene o que se está generando en el eje que nos interesa contra la longitud que tiene el elemento en ese eje. Entonces, por eso deformación 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas y longitud 2.5 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si pasamos esto acá, serían 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas partido 2.5 pulgadas. Y esto va a ser la deformación unitaria que se está generando en el eje Y. Entonces, esto sería Y. ¿Sí? ¿Hoy sí estamos claros, Susele? ¿O está un poquito mejor? ¿Sí? Segura, ¿verdad? Si no, pregunte otra vez, no hay problema. Bueno, entonces, esperemos que sí, todos estén claros. Entonces, ya sabemos cuánto es la deformación unitaria. 0.2. Ok, gracias. 0.2 por 10 a la menos 3 pulgadas, ¿verdad? Entonces, esta es la deformación unitaria que se está generando en Y. Ok, entonces, ya que sabemos cuánto es esta deformación unitaria, ahora sí, pasémonos a nuestra ecuación general o ecuación de estados de esfuerzos triaxiales. ¿Y qué tenemos en nuestro sistema? O cuánto es el esfuerzo que se está generando en Y en este sistema, ¿mucha?
¿Ya? ¿Cuánto es el esfuerzo en Y que tiene el tornillo? Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo que se está generando en el eje Y? ¿Quiénes son los 2.5? Los 0.5. Ese es el diámetro o la longitud. Pero aquí necesitamos el esfuerzo. Entonces, ¿cuánto es? El 29 por 10 a la 6 es el módulo de elasticidad, ¿verdad? Este punto 2 por 10 a la menos 3, recordemos que es la deformación unitaria, ¿verdad? No, aquí lo que necesitamos saber es esta o este esfuerzo que se está generando en Y. Este aquí, miren mucha. Este aquí sí es esto, ¿verdad? Y este aquí es ¿cuánto ustedes? ¿Cómo lo calculamos, mucha? ¿Cómo determinamos ese esfuerzo que se está generando en el eje Y? Ahí piensen un poquito ustedes. Aquí la idea es que ustedes vayan viendo cómo entrarle, ¿verdad? Que nos tardemos un poquito más, no hay problema. Pero aquí el chiste, como les digo, es que, que vayan entendiendo, ¿verdad? La ecuación de la deformación unitaria y despejar la fuerza, ¿cómo así, Sergio? Ahí me la pusiste buena, no sé qué ecuación de deformación unitaria, pues según yo es esta de acá. Pues aquí calculamos deformación contra longitud. Pensé que tiene una X. Ah, esta de acá, la de la deformación unitaria. Ah, deformación normal, perdón. Y pues recordemos que esta acá nos sirve para determinar, ¿cómo se llama? Esta nos sirve para determinar cuánto es la deformación que se va a producir en un eje, pero cuando la fuerza se está aplicando o cuando se aplica esa fuerza en ese eje, ¿verdad? No sé si me explico. O sea, no cuando tenemos un estado de fuerzas triaxiales o
uniaxial, pero estamos calculando las deformaciones en otro eje. No sé si me cachan ahí con eso que les estoy hablando o les estoy hablando babosadas. ¿Ya? Entonces, que Valencia en derecho. Como si ustedes, no, hombre, no sé, ingeniero, me quedé en blanco. Miren, pues, necesitamos determinar este esfuerzo que se está produciendo sobre el eje Y. Para calcular el esfuerzo, pues así como nos está poniendo Delfino, ¿qué hacemos? Pues sabemos que vamos a poner acá abajo, vamos a poner el esfuerzo, el esfuerzo es igual a la fuerza partido del área, ¿verdad? Entonces, fuerza partido área. Ahora necesitamos saber el esfuerzo que se está generando en el eje Y. Entonces, el esfuerzo en Y es la fuerza en Y y el área, recordemos que dijimos que era la longitud en X por la longitud en Z. Ahora los ejes ortogonales al eje que estamos calculando. Entonces, digamos aquí el área sería XZ. Pues solo por ponerle un nombre, ¿verdad? Ok. Entonces, área en XZ, si hay, no la conocemos y no la podemos determinar porque no tenemos una longitud, pero sí existe, ¿verdad? Que sería la longitud que hay de aquí, bueno, de aquí para acá, y en Z pues sería el diámetro, ¿verdad? Pero, ¿cuánto es la fuerza que tiene el eje Y o que se está generando en el eje Y, mucha? Según el sistema de coordenadas que tenemos. Entonces, la fuerza es cero, ¿verdad? Entonces, si la fuerza es cero, ¿cuánto es el esfuerzo? Cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos fuerzas aplicadas. Ok, ¿cuánto sería el esfuerzo en X? ¿Ya? ¿Cuánto sería el esfuerzo en X?
¿Ya cuánto es el esfuerzo en X? No, no es cero. ¿Qué sería, ingeniero, la fuerza interna partido el área, que sería el diámetro? La fuerza que se está generando con la tuerca partido el diámetro, ¿verdad? Para el eje X. Fuerza en X, que esta, pues no la conocemos. Y el área, que serían el área del círculo, ¿verdad? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Ok, entonces este sí existe, ¿verdad? Me da duda porque la tuerca está haciendo una fuerza en el eje X. Así es. Sí, Sergio, la tuerca, perdón, está haciendo una fuerza en el eje X. Eso no sé si estás afirmando o estabas preguntando, pero... Ah, bueno, ya respondió. Ok, no sé a qué horas te respondí, pero ok, ahí estamos. Bueno, entonces, sobre el eje X, no conocemos cuánto es el esfuerzo, pues de hecho eso es lo que nos están preguntando, qué fuerza interna es la que disminuye el diámetro, ¿verdad? Y la fuerza que se aplica es sobre el eje X. Entonces esta no la conocemos. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo sobre el eje Z, mucha? Cero nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el eje Z tampoco tenemos fuerza aplicada. O sea, si no tenemos fuerza en el eje Y, tampoco en el eje Z, ¿verdad? Solo en el eje X. Entonces, esta ecuación de acá, ya sabemos cuánto es la deformación unitaria y lo único que nos queda determinar es la fuerza que se está aplicando en el eje X o el esfuerzo en X, ¿verdad? Pues según con lo que veamos. Entonces, copiamos la ecuación otra vez. Sabemos que la deformación unitaria en Y, que es el que estamos trabajando, va a ser el inverso del módulo de elasticidad recordemos que en Y se volvió cero, el negativo de la relación de Poisson por el esfuerzo en X y en Z se volvió cero también, ¿verdad? Y esta sería nuestra ecuación para la deformación unitaria en el eje Y. Y ya sabemos que el esfuerzo en X es fuerza en X partido área y el área es esto acá. Entonces sustituyamos, tendríamos el inverso del módulo de elasticidad por el negativo de la relación de Poisson por la fuerza en X partido el área que es esto acá, ¿verdad? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Este diámetro, recordemos que es el diámetro original, ¿verdad? Ya no el diámetro modificado, o el diámetro reducido, como quieran ver, sino que este es como el diámetro original. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación. De aquí lo único que no conocemos es la fuerza en X, pues despejémosla. Entonces la fuerza en X va a ser igual a la deformación unitaria en Y por el módulo de elasticidad. Esto se está multiplicando y esto está dividiendo por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y esto dividido el inverso de la relación de Poisson. Y solo eso, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación para determinar la fuerza. Esta deformación unitaria, recordemos que está reduciendo la longitud, disminuye el diámetro, ¿verdad? Entonces, esta es de compresión. Significa que tiene un signo negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener la deformación unitaria menos 0.2 por 10 a la menos 3. Estos son pulgadas sobre pulgadas o dimensionales. Lo dejamos así. Por el módulo de elasticidad, que es 29 por 10 a la 6. PSI por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro son 2.5 pulgadas.
Y esto sería dividido el negativo de la relación de Poisson, que es 0.30. Acá, ¿verdad? Entonces, estos dos negativos se eliminan, nos va a quedar la fuerza en X que es positiva en tensión, ¿verdad? Pues de hecho aquí ya lo sabíamos, conforme vamos apretando la tuerca, vamos aplicando una fuerza de tensión o se va estirando el tornillo por la fuerza que se está generando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les da esa fuerza, mucha? A mí me salió 37.96 kips. Me quedó por 10 a la 3, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces sí, 37.96 kip sería la fuerza que se está generando en el tornillo, según la deformación unitaria que estamos obteniendo ahora. Bueno, ¿estamos? ¿Dudas con esto que hicimos acá? ¿Ya? ¿Dudas con lo que hicimos? ¿Solo todo? Ya ven que no estaba difícil. Inge, ese 2.5 es al cuadrado, ¿verdad? Sí, cierto, gracias. 2.5 cuadrado. Nos cambia esto. Estoy haciendo el cálculo. Ok, buenísimo, Daniel. Dale, me parece. Sí, si no pusiste, no sé quién me dijo el resultado al cuadrado o el diámetro, entonces pues les va a cambiar un montón la fuerza. Bueno, de hecho aumentaría. Sí, 90-90. El 94, perdón. Kip. ¿Sí? Ok. 94.9 kip sería la fuerza que se está generando en el tornillo según lo que se apretó la rosca, ¿verdad? Para producir la deformación o la reducción en el diámetro de 0.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Estamos claros? ¿Dudas, mucha? ¿En qué dirección va esa fuerza, Inge? Disculpe. En X. Esta fuerza es en X y es en tensión. Gracias. Si lo vemos acá, pues la tuerca está apretando y va generando una fuerza en este sentido. Y aquí por reacción sería esta fuerza. Acá. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro que está utilizando? Pues el que usamos hoy es este de Beer, de Ferdinand Beer. Y nos vamos a ir al inicio. Este, en fin, ¿no? Mecánica de materiales, sexta edición de Ferdinand Beer, Russell Johnston, John DeWolf y David Mazurek. Sí, ese sería el libro Delfino. Aquí tiene el puentecito así, curvo, todo coquetón. Bueno, ¿estamos? ¿Dudas con el problema ustedes?
¿No? ¿Seguros? Si vieron el problema, pues es sencillo, ¿verdad? O sea, simplemente es de saber qué es lo que está sucediendo en el problema. Pues nos están diciendo que el diámetro está disminuyendo. En un tornillo lo único que podemos hacer es apretar la tuerca, mucha. O sea, aquí no hay mucho pierde, no vamos a venir y ponerle fuerzas a los laterales, ¿verdad? No tiene sentido en un tornillo o en un perno. Simplemente lo que vamos haciendo es apretando la tuerca hasta que ya no nos da la mano, ¿verdad? O sea, ya apretó, todavía jalamos una llave más larga y le damos otro tantito ahí para que siga apretando, ¿verdad? Entonces, pues, esa fuerza o ese torque que se le aplica a la tuerca, conforme va dando vueltas en la rosca, recordemos que va avanzando, pues va caminando en la rosca, ¿verdad? Y lo que va haciendo en el tornillo es que lo va tensando, lo va avalando, ¿verdad? Entonces, la ecuación de deformación normal es cuando existe únicamente un eje afectado. Es cuando se está aplicando una fuerza y estamos calculando la deformación en el mismo eje. Sí. Entonces, sí, podríamos decir un eje afectado. Pero la fuerza, como les digo, sí se aplica solo en el mismo eje. Y no es que se afecte solo un eje. ¿Por qué? Porque en los otros ejes también se generan deformaciones. Lo que pasa es de que para el cálculo de esta ecuación, o con esta ecuación, no nos interesa qué está pasando en los otros ejes. Así sencillo, ¿verdad? O sea, si se reduce, si no se reduce, si aumenta, si no aumenta, pues la verdad. Simplemente lo que nos interesa es la deformación en el eje que estamos analizando. ¿Sí? Ok, ¿alguien más con dudas? ¿Ya? ¿Nadie más? Si se dan cuenta o si vieron, pues el problema realmente es sencillo, ¿verdad? Aplicamos la ecuación, anulamos donde no se están generando cargas, reducimos, acá, sustituimos, operamos y se acabó el relajo, ¿verdad? O sea, pues en 3 líneas sale tranquilo ese problema, ¿verdad? Bueno, 4 si quieren poner esta de acá, en otra línea. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a dejar de grabar.